en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Buen día, esto es Hola Honduras. Iniciamos una nueva jornada y estamos ya preparados para llevar hasta la comodidad de sus hogares el acontecer nacional e internacional, que es lo que ha pasado en el mundo y también aquí en el país en las últimas horas. Gracias a usted por sintonizarnos y recuerde también que lo puede hacer a través de www.btv.com.hn y también a través de 92.5 Acción Radio en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Pero aquí en Hola Honduras tenemos algo muy importante y eso es diálogo de impacto. Este día con temas de transporte. La licenciada Egma Calderón ya lista aquí en el estudio. Buenos días, licenciada. Buenos días, Ani, amigos televidentes de Hola Honduras. Ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Un tema que nos preocupa es lo que sucede en el sector transporte. Esta semana justamente trajimos al comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y lanzó un reto, un ultimátum a los transportistas. Les pidió de que destinaran parte del subsidio para modernizar la flota y lo ratificó ayer mismo en San Pedro Sula. ¿Cuál es la postura del sector transporte, de los concesionarios de transporte? ¿Qué es lo que está sucediendo con los rapilocos? ¿Qué medidas van a tomar? Pues ese tema que vamos a abordar en breves minutos aquí con dos concesionarios del transporte aquí en Diálogo de Impacto. Pero antes vamos con Ani, que tiene importantes informaciones. Gracias, licenciado. Un tema muy importante, sobre todo para los usuarios de transporte y también para los transeúntes que corren riesgo también cuando estas unidades pues andan fuera de control. Nosotros en este momento tenemos un resumen de las noticias más relevantes de las últimas horas en nuestras 5 de impacto. Por segundo día consecutivo, los diputados del Partido Nacional continuaron con sus acciones de protesta, denominado por ellos mismos como insurrección legislativa. Esto no permite que se desarrolle la sesión en el Pleno. No volverán, narcos, fuera el familión, parte del intercambio de gritos entre diputados de Libre y los nacionalistas. Por otra parte, continúa empantanada en ese poder del Estado la elección del nuevo fiscal general y adjunto. El gobierno, a través del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, anunció el regreso de la misión técnica de la ONU entre el 13 y el 19 de agosto para la instalación de la Sisi en el país. Autoridades forenses han logrado identificar 2 de los 3 cuerpos restantes de las reclusas que murieron calcinadas en la cárcel de mujeres. A la vez hicieron un llamado a los familiares a abocarse a dicho lugar para retirar los restos de dichos cuerpos. Una fuerte crisis atraviesan importadores de vehículos en la zona norte del país, ante la ausencia de placas emitidas por el Instituto de la Propiedad, afectando directamente a sus ventas, mismas que están generando despidos directos. Entre 20 y 25 menores de edad llegan a emergencias pediátricas del Hospital Escuela cada mañana. De estos, de 5 a 7 pacientitos quedan internos. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Egma Calderón y ya estamos listos para el programa de hoy. Obviamente, hoy vamos a conocer la versión del sector transporte. Vean ustedes, recuerdan que el comisionado presidente lanzó un reto a todos los concesionarios de transporte, que invirtieran parte del subsidio para modernizar las unidades. Para que ustedes vean más o menos. ¿Y por qué se ha detonado todo esto? Porque los últimos accidentes del transporte urbano mantienen alarmada a la población y preocupada con lo que está sucediendo a lo interno de este rubro. Sabemos que ha sido golpeado por la extorsión, golpeado por la violencia, pero aquí vemos, 95% de los accidentes es por irrespeto a las señales de tránsito e irresponsabilidad en la conducción. Esto es lo que desglosa realmente
la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. En lo que va de este 2023 hasta el 1 de agosto, han fallecido 983 personas y 1.300 lesionados en accidentes viales en general. En todo el país sabemos que es un problema, no solamente el sector transporte, también las motocicletas, también los conductores ebrios, tantas. Pero lo que más nos preocupa es los últimos incidentes. Peleas de ruta, estado de ebriedad, exceso de velocidad, han provocado accidentes en los rapiditos. Y sí nos preocupa el hecho porque son seres humanos los que van, son personas que pagan por un servicio. Porque no es que los llevan de gratis, se paga por un servicio. Un servicio que el gobierno ha venido subsidiando a lo largo de los años. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno ha emplazado y dice que iban a haber cambios. Pero la pregunta de nosotros es, ¿el Servicio Ejecutivo del Transporte se han convertido en rapilocos del volante? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo el sector transporte en ese sentido? Y es el tema que vamos a abordar en breves instantes con Wilmer Calix, quien se encuentra aquí en estudio, y también con Jorge Lanza vía Zoom, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas, la postura de ellos, cuál es la versión de lo que está sucediendo realmente en el sector transporte. Pero antes, veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto, justamente de esta reunión que tuvo el comisionado presidente del IHTT en San Pedro Sula con los concesionarios del transporte en San Pedro Sula. Tiempo tal que se va a hacer. Nosotros les estamos proponiendo a ellos que de los subsidios que están recibiendo en este momento destinen parte de esos recursos para financiar este proyecto. Estamos midiendo la voluntad real de realización de ese proyecto. No puede ser que sigamos perdiendo tiempo. Unidades de transporte nuevas, más cómodas, más grandes, más seguras, con videocámaras, con un esquema de seguridad incorporado, con sistemas de recaudo electrónico para retirar gradualmente el dinero de efectivo de cada unidad. Se termina la pelea de línea, ya que todo esto va a funcionar con tecnología y como un centro de operación importante, como opera, por ejemplo, el 911, todo monitoreado en tiempo real. Entonces, la población ya no va a andar en rapilocos, sino que va a transportarse normalmente, decentemente, dignamente y cómodamente. Pero todo depende de que los concesionarios hoy tomen una decisión que es importante. Si ellos tomaran una decisión negativa y dijeran no vamos a poner una empira partido por mitad de este proyecto, entonces ahí estamos midiendo la voluntad de ellos y como gobierno de la República, entonces vamos a buscarle a la población alternativas dignas. Justamente era el ultimátum que les da el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre a los transportistas, a los dueños del transporte. Está con nosotros aquí en estudio Wilmer Calix, dirigente de transporte, y también está Jorge Lanza vía Zoom. Iniciamos con don Wilmer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, licenciada Emma. Gracias por la oportunidad que nos da este prestigioso canal de dirigirnos al pueblo hondureño y exponer la problemática del sector transporte y también las soluciones. Y ver dónde está la problemática y por qué no avanza, por qué no se mejora el servicio de transporte urbano aquí en la capital, donde nosotros podemos hablar claramente. Estaba viendo la entrevista del comisionado Rafael Barahona que ustedes pusieron hace poco, donde él dice que nos van a obligar a hacer un sistema moderno que venga a dignificar el servicio de transporte urbano. Yo quiero ser claro y decirle, esa es una lucha que hemos tenido el sector transporte urbano hace 12 años. Nosotros trabajamos en una ley, en la nueva ley de transporte, para que llegáramos a una modernidad de transporte. Lamentablemente, por el gobierno anterior, por los partidos políticos, nos ha llevado a cabo ese sistema de transporte urbano moderno. Cuando usted empieza a hablar solo por encima cómo modernizar, entonces da una falsa perspectiva al pueblo hondureño, que los transportistas no quieren modernizar o no quieren dar un mejor servicio. Yo le puedo mostrar en este momento quiénes deben de ser los involucrados para hacer un servicio de transporte y dónde y por qué no se avanza. No podemos decirle a la ciudadanía levantar una expectativa y atrás nosotros no avanzar.
Se lo puedo mostrar que los involucrados para llevar un tema de modernidad tiene que estar el IHTT, un operador tecnológico, los concesionarios, los usuarios, la banca privada, ya le voy a explicar por qué, y la Secretaría de Seguridad. El día de hoy usted puede ver accidentes por doquier del transporte, no lo vamos a ocultar. Pero usted se hace la pregunta, ¿cómo se controla? ¿Quiénes son los entes que deben de controlar toda esta situación? En la nueva ley de servicio de transporte hablaba claramente de una fuerza de seguridad de transporte, donde nosotros en uno de los artículos de la ley de transporte dice que íbamos a certificar. ¿Qué pasó con esta ley? Bueno, la ley está vigente. ¿Está vigente? Está vigente, pero el cumplimiento debe ser integral. Aquí debe haber una solución integral. Yo le puedo decir que no podemos ser irresponsables y venir a hablar y decir que nosotros como concesionarios de transporte hoy podemos solos. Se lo explico por qué no. Usted dirá, pero si ustedes son los propietarios de las unidades, sí, somos los propietarios de las unidades, pero aquí no se puede ocultar un tema de inseguridad que vive el país, donde en los barrios y colonias no manda la autoridad o no manda el gobierno. Quienes mandan, usted puede saberlo quiénes son, maras y pandillas. Entonces es bien difícil controlar un negocio donde está el crimen organizado involucrado, donde está metido, donde las terminales no tienen el control la misma Policía Nacional, donde usted ha visto las masacres. Solo en este año 2023 van 49 colaboradores del sector que han perdido la vida en manos de criminales. Entonces usted se pregunta, en un país con un índice tan alto de desempleo, ¿por qué el día de hoy nadie quiere venir a trabajar al transporte público? Entonces es un tema de inseguridad. O sea, en estos momentos usted me dice que la gente no quiere trabajar en el sector. La gente en un país con tanto desempleo como en Honduras, no hay personas que quieran trabajar en el transporte público. Nosotros hemos hecho llamados públicos, hemos contratado empresas de buscar personal para capacitarlo, para que venga que se certifique y empiece a trabajar en las unidades de transporte. Increíble que suene, han llegado 5 o 6 personas y cuando ya se han puesto a certificar y se han enviado a trabajar, un día duran, 2 días. Por el tema de inseguridad, la misma familia le dice, no trabajes ahí, papá, o la mamá le dice, hijo, ahí es muy peligroso. Si usted no viene y hace un proyecto integral de hacer que el transporte público sea seguro, no solo para el usuario, que sea seguro para el conductor que quiere ir a trabajar o para la persona que quiere trabajar, difícilmente vamos a mejorar esto. Sí. Cuando habla el comisionado Rafael Barahona que vamos a modernizar, sí, pero primero tiene que generar las condiciones. En estos momentos, ¿hay o no hay condiciones? Es que hay una condición porque estamos los empresarios de transporte dispuestos, el IHTT y el gobierno, pero el tema de seguridad, lo hemos dicho. En estos momentos podemos decir que el tema de seguridad es lo que está impidiendo la modernización del transporte en Honduras. Hay un temor por los concesionarios de invertir una cantidad millonaria y que vayan a hacer buses quemados o que no podamos tener el control. Usted sabe que nosotros vamos a invertir para generar ganancias y para mejorar el servicio, pero al final nadie invierte para ir a perder. Hoy, la Policía Nacional, nosotros hemos hablado, gracias a este gobierno, nosotros como sector transporte, ustedes pudieron ver, tuvimos una lucha y se logró un estado de excepción que generó grandes expectativas, pero todavía no ha dado el resultado que el pueblo en general espera. Al final creemos que sí puede llegar en este gobierno el impacto en tema de seguridad que todos esperamos, pero hay que ir trabajando de la mano. El IHTT debe de tener también su compromiso, debe de hablar. Claramente nosotros estamos en la etapa el día de hoy, no que si quieren los concesionarios o no, nosotros queremos, porque él cuando dice, los vamos a obligar, no nos van a obligar si nosotros ya tenemos los consorcios. Él no habla de los consorcios operativos, hace años existen, que están en la ley, que para poder operar ya no va a ser como están operando ahorita, para quitar la famosa pleito. ¿Usted sabe por qué no tengo accidentes? El pleito del centavo que le dicen, sí, que una unidad de transporte anda peleando línea para llevar más dinero, no el propietario, sino que el conductor quiere hacer más dinero. Pero todas estas condiciones las genera ¿quién? El IHTT, la Secretaría de Seguridad, conforme con los involucrados. Que esto que yo le estoy leyendo no es algo que me invento yo. Si usted puede ver quién hizo esto, el mismo gobierno de la República, en los involucrados. ¿Este gobierno? Este gobierno. Sí. Vamos con don Jorge Lanza, está vía Zoom. Don Jorge, bienvenido a Diálogo de Impacto. Buenos días, Anita. Saludos a la teleaudiencia de este programa, a mi compañero Wilmer Cáriz, y bien como lo estaba exponiendo él, ¿verdad? Esta situación
no solamente llenarse la boca, ¿verdad? Diciendo de que bajo presión se va a cambiar el transporte. La mejor voluntad y el deseo de tener un mejor transporte, buses más modernos, más acondicionados, son sobradas de parte de nosotros. Sin embargo, ya lo dijo Wilmer, ha habido de repente poca voluntad de los gobiernos anteriores. Pues ya sabemos nosotros que la idea de don José Manuel Zelaya, desde que él fue presidente, fue siempre modernizar el transporte, y él nos ha pedido hacer eso, y nosotros tenemos toda la voluntad para llegar a tener un transporte que sea eficiente, que sea seguro, pero para eso se necesita que todos los involucrados, para tener esto, den un paso hacia el frente y digan que van a hacerlo. Uno, la seguridad al ciudadano, al usuario, en las terminales, en las estaciones y en los distintos corredores del transporte. Dos, quitar la ilegalidad de la calle, que eso nos está matando y eso está provocando cualquier cantidad de accidentes por este tipo de ilegalidad que anda en todas las vías, en todas las rutas, andan hasta mototaxis en pleno centro de la ciudad, y esto no puede ser permitido. Aquí las autoridades del IHTT en ese aspecto les hemos rogado que quiten la ilegalidad, que separen esta cuestión para poder dar un paso hacia adelante, pero no hacen lo que deben de hacer ellos. Ellos solamente se encargan de encaramarle multas a las unidades de transporte, que al final somos nosotros quienes tenemos que ir a pagar esa multa y tener un bus encerrado, sea en la dirección de tránsito, ahora vialidad y transporte, o si no en los cuarteles del IHTT, y esto nos demora a veces hasta una semana. Un bus encerrado, eso es pérdida para nosotros. Entonces aquí yo creo que no se trata de imponerse al modernismo, no se trata de eso. Y quiero que lo dejemos claro esta mañana aquí con usted y ante la población, que es la que necesita el cambio en el transporte. Nosotros estamos con la mayor voluntad de hacerlo, de llegar a esto, pero para eso se necesita muchas cosas que dependen de parte del Estado. El Ministerio de Seguridad, la Policía Militar, la Policía Nacional, tienen mucho que hacer en esto, y ya usted ve que ni siquiera pueden controlar los teléfonos de las cárceles. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Para dónde vamos? Necesitamos aquí un instituto del transporte que tenga involucrados a todos los entes para dar ese paso hacia adelante, y no hay ningún problema. Sin embargo, hemos dado pasos agigantados en estos 6 meses de este año para poder llegar a eso nosotros, sin contar con la bendición del gobierno. Nosotros no tenemos que apartar dinero o dejar dinero de lo que nos dan. Si eso tenemos nosotros que pagar las deudas que adquirimos porque no las podemos pagar con la tarifa diaria, para pagar las multas que nos pone el Instituto de Transporte, para pagar las multas que nos pone la Dirección de Vialidad y Transporte, para pagar las multas que nos ponen cada día las maras y pandillas. Eso sí, y también para mantener cualquier tipo de cosas que se le ocurren a nuestros conductores en la calle, pagar golpes, pagar reparaciones de otros carros, porque es raro y contado un conductor que va a tener un accidente y que él se va a responsabilizar. Por Ahora lo bien, general deja el bus, sí, se va a trabajar con otra persona y lo deja uno enrollado con las aranas de reparación de carros. Una consulta para los dos, tanto para Wilmer como para don Jorge. ¿Es o no rentable este negocio? Porque eso es un negocio, pues. Sí. Wilmer. Bueno, fíjense que esa pregunta se lo voy a contestar de frente, viendo a la ciudadanía en general. Es un negocio rentable. El problema es que el día de hoy el negocio es rentable para las maras y pandillas, porque el sector transporte en los últimos 20 años ha pagado 18.600 millones a esos grupos criminales. No es rentable para el concesionario
porque el concesionario no le llega su ganancia, sino que se queda en temas de extorsión, en temas, como decía don Jorge, de multas de tránsito, multas de la misma alcaldía general, de alcaldía municipal. ¿Se le paga más a los grupos de extorsión que al mismo gobierno? Hoy en día, Ajá. hay rutas que pagan 5 rentas, otras 4, otras 3 y otras 2, semanales. Estamos hablando de entre 3.000 a 5.000 lempiras semanales. Entonces el negocio es rentable, porque si el negocio no fuera rentable, los grupos criminales no nos extorsionaran. Entonces queremos ser claros, sí es rentable, pero no llegan los recursos al propietario o al concesionario. Es por eso que el día de hoy usted ve el transporte público está de rodillas. Y le quiero decir otra cosa, porque me recuerdo, quiero aclarar, dejar bien claro esto al pueblo hondureño. Las tarifas o el bono compensatorio no es un regalo que le dan a los concesionarios. Ese bono compensatorio nace de un acuerdo en el 2022, donde nosotros teníamos un incremento de 3 lempiras basado en el artículo 66 de la ley, y la presidenta Xiomara Castro de Zelaya vio bien dar ese bono compensatorio para que la tarifa se mantuviera. ¿Qué quiero dar a entender? La tarifa que deberíamos de cobrar el día de hoy en la capital es 16, nosotros cobramos 13. Entonces, a quien está beneficiando es a los usuarios, a 1 millón de usuarios a nivel nacional de 4 ciudades, que son los que se están beneficiando con esto. No es como lo pintan, porque yo oí en un programa a Rafael Barahona que dijo 600 millones les hemos dado. No nos ha dado. Le está dando un subsidio al pueblo hondureño. Al final, como usted lo decía, este es un negocio. Como una comida rápida, como una gasolinera, como cualquier lugar, donde nosotros tenemos que tener una ganancia justa. Somos el único negocio que es regulado por el Estado. Usted puede ver las concesiones de los aeropuertos, ellos tienen su incremento y el gobierno no los detiene. Los mismos usted puede ver los peajes que cobran, ellos aumentan, porque ellos tienen que tener su costo de operación y su costo de ganancia, así dice la ley. Pero nosotros no. Fíjense que hay un acuerdo que firmamos el 12 de abril del 2022, donde había un compromiso que a los 4 meses de que firmamos el acuerdo se iba a hacer una revisión de la tarifa. Pregúntese si se ha hecho la revisión. No se ha hecho, y no es que estamos pidiendo más dinero, pero al final queremos llegar a un proyecto millonario que hay que invertir 800 millones. Usted invertiría en un negocio donde no le está resultando. Si usted hace su costo financiero y sus costos operativos y que el número no le da, ¿usted invertiría 800 millones, licenciado? No. Bueno, entonces la ley habla claramente. Lo que pasa es que aquí no se aplica. Lo que pasa es que aquí queremos hacer política con el transporte público. Al final, nosotros estamos de acuerdo en modernizar el tema de transporte, pero hay que ser claro también, y eso lo tiene que hablar Rafael Barahona, que tiene que haber una revisión de tarifa para ver si los costos de lo que se va a invertir van a dar para cubrir los gastos que se van a hacer. Al final ningún empresario va a invertir para perder. Usted puede ver claramente, y que aquí los temas que han hecho, que han creído y que han venido a querer mejorar el transporte, son temas que han fracasado. Le voy a dar un ejemplo, el Trans 450, 3.500 millones invirtieron. ¿A quién beneficia ese Trans 450? A nadie, porque ha operado. No es de este gobierno, pero es del anterior, pero son políticos. Usted se hace la pregunta, ¿cuánto iba a ser el costo de abordarse en el Trans 450? No nos hizo la pregunta nunca. Para poder cubrir los costos, como eran tan altos, iba a ser como 26 lempiras la tarifa. Pero eso no lo dicen, porque al final, como ya venían con un proyecto que no era hacer un proyecto de transporte, sino que era construir calles carísimas. Para eso es que el Trans 450. Sí, porque las construyeron, las deshicieron y las volvieron a construir, ¿verdad? Y nosotros como sector transporte hemos propuesto a los gobiernos anteriores y a este gobierno un plan de modernidad. ¿En qué consiste ese plan de modernidad? Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos vamos con don Jorge Lanza. ¿En qué consiste ese plan de modernidad? ¿Y qué ha sido la traba para que este proceso no se lleve a cabo? Porque se nos ha ofrecido y al final pues el usuario, el cliente, sus clientes son los que esperan, porque todos soñamos con un verdadero sistema colectivo, un buen sistema colectivo, un transporte colectivo, pero también se suman, no hay calles en el país. Por eso es que ustedes hablan de un programa integral de modernización. ¿Cuáles son esas necesidades? Ya plantearon
El tema de seguridad es uno de los obstáculos para que se pueda invertir en modernidad hasta este momento. Y como decía don Wilmer, el estado de excepción no ha dado los resultados. Ya ni me acuerdo si existe estado de excepción realmente, ¿verdad? Existe, pero eso lo ¿no? vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Puntos interesantes que nos han dejado nuestros invitados en este primer segmento. Han sido claros. Ellos están dispuestos a invertir en la modernización, pero son claros. El problema de inseguridad es lo que mantiene frenado esto actualmente. Porque la banca no quiere invertir mientras existe esa violencia en el transporte. Es lo que ellos plantean. Vamos con don Jorge Lanza. Va en el carro, don Jorge, ya. Don Jorge, ¿nos escucha? Bueno, tenemos problemas. Sí. Vamos a estar al pendiente. ¿Nos escucha, don Jorge? Sí, sí. Sí. Su punto de vista y lo que planteábamos. ¿Estaban dispuestos ustedes a modernizar? ¿Qué es lo que hace falta? Wilmer planteaba la inseguridad, que es uno de los focos, y esto, porque dice, nosotros ya tenemos los concesionarios operativos para esta modernización. Sí, para estas cuestiones, como le decía al inicio, se necesitan que estemos involucrados todos los entes, la alcaldía municipal, con un rediseño de estaciones marcadas, porque ahora usted no va a ver en ningún sitio estaciones de autobuses ni un rótulo que diga parada de buses, como antes que ponían unos rotulitos con un busito y decía parada de buses. Ahora no lo va a encontrar en ningún lado. Entonces yo considero de que todas estas cosas, para poder adecentar un transporte, tiene que incluirse. Y también se requiere de que vialidad y transporte se involucre también con el instituto y tengamos una reunión integral para de esa manera poder nosotros dar los resultados positivos. Nosotros, como le digo, estamos haciendo la parte nuestra. Independientemente si hay colaboración o no, vamos a intentarlo, lo vamos a lograr hacer, porque es nuestro negocio y nos interesa a nosotros. Y no va a venir ningún director o comisionado, como le llamen a esta gente ahora, a imponernos las cosas que a ellos les antojan. Si ya estamos locos de que nos impongan multas, que nos impongan extorsiones, que nos impongan la alcaldía municipal multas porque el bus se tiró por otra calle porque está cerrada, porque están bachando la otra, o porque no hay pasada por algún problema, y al bus porque iba por otro lado, le hacen una esquela. Entonces yo creo que aquí hay que regular todas esas cosas y poder dar un servicio satisfactorio de las autoridades que nos regulan a nosotros, y asimismo nosotros poder brindar un servicio de transporte con un personal adecuado, que esté capacitado, que tenga más que todo un mejor trato al usuario, que es al que nosotros nos debemos en este caso. Sí, ustedes están conscientes del servicio que hay actualmente y las deficiencias que hay en los que las personas que ustedes contratan para ese servicio. Así es. Nosotros sabemos, Enmita, voy a quitar la cámara porque me está molestando ahorita un poquito. Ok, está bien. Mire, nosotros sabemos bien de que tenemos cualquier tipo de debilidades, se puede decir, en la operación. Tenemos un personal que no es el adecuado, de repente sí es el adecuado en la forma de conducir, pero no en la forma de conducirse ellos como personas, porque lo hacen bajo los efectos de la droga, algunos, otros bajo el efecto del alcohol, y esto es lo que viene a ocasionarnos de repente algunos problemas. Sin embargo, yo hacía un estudio esta semana que pasaron como 4 accidentes de buses, Sí. de que nosotros tenemos alrededor de unos 1.300 buses circulando en la capital. Si multiplicamos las vueltas que dan, estaríamos hablando que hacen los recorridos en toda la ciudad, hacen aproximadamente unas 10.000 vueltas, 10.000 vueltas todos los buses. ¿Se imagina usted un vehículo 10.000 veces pasando
por un lugar, ¿verdad? Entonces, la expectativa sería no tener 0 accidentes, pero si usted va a ver accidentes de turismos y de motocicletas, agárrelos como tortillas, ¿verdad? Porque abundan. Y el del transporte, cierto, se dan y en cualquier parte del mundo se pueden dar, pero son mínimos comparado con lo que puede ocurrir. Lo único que, claro, aquí se van transportando personas que son muy valiosas y que el guante nos cae a nosotros porque los medios de comunicación los primeros van a decir cualquier tipo de cosas sin ofender su medio o a usted, en decirte que nosotros no tenemos un personal adecuado, que no tenemos la capacidad, que mejor tienen que cancelarnos, que no sé qué. Yo creo que no se arreglan las cosas y no se llega a un buen término con este tipo de medidas. Lo que sí se debe de hacer es regular las cosas, tanto de las autoridades para nosotros como de nosotros para ellos, porque nosotros... ¿Desde hace cuánto tiempo, don Jorge y Wilmer, no se reúnen ustedes todas las instituciones? O sea, porque ustedes se reúnen con el IHTT, pero ¿desde hace cuánto tiempo no se reúnen con seguridad, con la alcaldía, con la banca? Porque estos consorcios operativos están integrados por todas estas instituciones. Mira, yo quiero que aquí aclararle bien al pueblo hondureño este punto. Los consorcios operativos para llegar a la tecnología es responsabilidad de los concesionarios, pero mayormente también con el Instituto Hondureño por Transporte Terrestre y el gobierno. Al final, el ente que es como quien dice, el que organiza, el que debe aglutinar a todas estas instituciones es el IHTT. Al final yo creo que están en deuda, yo creo que tienen en el IHTT tienen un discurso más político que de acción. Creo que están en deuda no solo con los concesionarios del transporte, sino que con los usuarios del transporte que quieren también ver, como usted dice, un tema de modernidad. Se lo explico por qué, porque nosotros no podemos hacer un tema de modernidad solo. Hay 6 componentes que la gente tiene que entender para que nosotros lleguemos a un sistema moderno. Número 1, hay una etapa que es la etapa legal, conformar los consorcios, que todo el concesionario del sector transporte sea, por medio de una cooperativa o una empresa, se aglutine en un consorcio. Los consorcios los certifica el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Esa es la base de todo, la base legal. Número 2, se selecciona con el IHTT y los concesionarios un operador de recaudo. Si usted no tiene un tema legal, no va a seleccionar una empresa nacional extranjera sin que esté constituido legalmente los procedimientos, que ahí tiene que ver el IHTT, porque él es que certifica los consorcios. Ahí mismo se crea un comité técnico, el CTA. Después de eso usted va ante la banca a construir la constitución de un fideicomiso. Mire todos los pasos. Después viene la implementación, donde vienen las nuevas unidades y vienen los equipos. Ya selecciona usted la empresa que le va a instalar la tecnología y los cobros electrónicos en las unidades. Pero todo esto va paso a paso. Al final, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, vamos a hacer que dejen del bono compensatorio para que puedan modernizar. Yo le hago una pregunta a Rafael Barahona, que me muestre el modelo financiero para hacer el proyecto. ¿Cómo va a ir a invertir usted si usted no tiene un modelo financiero? Si no tiene el tema legal. Entonces yo creo que ese es un mal discurso que le anda dando más políticamente que de acción. Muchas veces entendemos que ellos necesitan estar en el cargo, pero nosotros como empresarios necesitamos modernizar porque verdaderamente queremos dar un beneficio. Nosotros no andamos con un discurso político, nosotros andamos con un discurso de acción verdadero. Y para contestarle a Rafael Barahona, lo que tienen ahí, que gobierno emplaza a transportistas a invertir subsidios para mejorar el servicio. Dicen uno en el último de los acuerdos, dice, cuando usted ya tiene todo el tema legal, el tema del operador, usted ya tiene todo, dice, el financiamiento de los fondos para desarrollar el proyecto dependerá de los beneficios que se le ofrezcan a los concesionarios por parte de los distintos entes a los concesionarios escogerán los tipos de financiamiento a utilizar, opciones de crédito, puede ser Banprovi, la banca privada o fondos privados. Ahí no dice que nosotros tenemos que dejar el dinero de nosotros, que también sí estamos de acuerdo, pero primero hay que crear un modelo de negocio. Porque en el modelo de negocio es donde usted me dice, usted invierte 800 millones, pero usted va a ganar. Este negocio va a ser autosostenible, va a ser pagadero en 10 años y se va a mantener.
¿Sabes que nosotros ya nos llevamos un fiasco con uno de los gobiernos, con el gobierno de Juan Orlando? Dejamos 355 millones en un decreto del 100-2017 para unidades nuevas, para el tema de la modernidad. Cuando viene la pandemia, ¿qué hicieron? No, porque como no les podemos ayudar, vamos a cambiar el decreto y les vamos a devolver el dinero y con eso ayúdense. Pero la voluntad ha existido, y si usted quiere investigue, el 100-2017, 355 millones, que ya teníamos para el tema de modernidad. Entonces no te hemos mostrado la voluntad que queremos hacer las cosas. Sí. Pero no es que hemos querido ni que nos van a obligar. Lógico, usted nos va a invertir sin un modelo de financiero, que me lo muestre, dónde va a ser la inversión y que va a ser rentable para los concesionarios del sector. Que nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía hoy, eso no se puede ocultar. El servicio... Y al final eso es lo que vemos, pues, o sea, que la persona que sube, porque el ciudadano subsidiado o no, él paga una tarifa para subirse. No es que va de gratis, o sea, se paga, es un servicio. Pero esto es lo más importante, cómo darle garantías a ese cliente, a sus clientes, de que es un servicio seguro. Vamos con mensajes, ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que vamos a dar lectura justamente ahorita. Veamos. Dice, que sean más serios. Ellos son los culpables por contratar cualquier vago y drogadicto, que no pongan pretextos. Es lo que nos dice un televidente. Lo vamos a leer de dos en dos. Dice, ustedes los transportistas son iguales a los políticos, que pasan solo chantajeando y extorsionar al pueblo, poniéndose en plan de víctimas, que no le es rentable el negocio, mientras andan en carros último modelo y sus hijos se educan en escuelas, colegios y universidades privadas. Señor Jorge Lanza, no se nos olvida que en el año 2018, mientras el pueblo los apoyaba, ustedes lo traicionaron y a espaldas de ese pueblo se sentaban con Juan Orlando para darle un trancazo de 5 y 3 lempiras al pasaje urbano y un 20% al interurbano. Don Jorge. Cuestiones, Enita, que dice yo respeto, ¿verdad?, las opiniones de cada quien, pero hay que vivir dentro de este calzado para poder uno decir o difamar a las personas como lo han hecho. Imagínense que las mismas autoridades, conociendo la difícil situación que vivimos, porque la vivimos con ellos a diario, nos critican y nos dicen tantas cosas. ¿Qué vamos a esperar de un ciudadano común y corriente que lo único que hace es abordar una unidad y eso es todo? Lo que pasó en esa época, lo que pasó en ese momento fue que el mismo gobierno nos traicionó a nosotros por lo que nosotros queríamos. Y ahí está don Eval Díaz y ahí está el señor Juan Orlando Hernández, que él me lo dijo en mi cara a mí, don Juan Orlando Hernández, cuando nosotros nos fuimos a la huelga. Me dijo a mí en la noche, a eso de las 12 de la noche, en la Casa de Gobierno. Solo estaba Pedro Gómez y su servidor con el señor presidente. Me dijo, dígale a sus compañeros, porque yo ya vi que usted no puede parar el paro de mañana. Sí, le digo, porque aquí somos todo el país. Entonces dígale a sus compañeros que se olviden de mí los próximos 4 años que voy a gobernar. Y no volvió a atender, no volvió a recibir ni le dio, como le diera, prosperidad a la modernización. Nos paró todo, nos congeló los subsidios, le habíamos entregado 200 millones al Ministerio de Seguridad, se los habíamos dado de nuestro dinero para que compraran motocicletas y nos patrullaran en las diferentes rutas. Y mire, una motocicleta si existe, de esas que pagamos nosotros, más bien estamos pidiendo que nos devuelvan ese dinero. Entonces aquí el pueblo no se da cuenta de muchas cosas que en realidad nosotros no las publicitamos. No las publicitamos, sin embargo, hacemos muchas obras filantrópicas que las dejamos en el vacío. No las publicitamos porque no somos de ese tipo de personas. Aquí somos transportistas, inversionistas de este negocio y a eso nos dedicamos y hacemos lo mejor que se pueda en un pueblo tercermundista como el que tenemos, pero sin embargo tratamos de ver cómo salimos del subdesarrollo, porque estamos completamente en el subdesarrollo. Nosotros no tenemos muchas cosas que aquí nomás, a vista y paciencia. El Salvador, Costa Rica, ya lo tienen y nosotros no lo tenemos todavía. Bueno, cuando fuimos en el 2009-10 a Guatemala a ver el Transmetro,
Nosotros estábamos ilusionados de que don Porfirio Lobo nos iba a ayudar, íbamos a hacer todo eso, y quedamos en nada. Solo nos hizo cambiar de buses, de los amarillos a estos buses ejecutivos que le llamamos. Y estos buses hasta de mala calidad, porque han sido un dolor de cabeza desde que los compramos. Hay muchos que parecen baldes de albañil, porque solo les pegan un golpecito y se hunden las latas como cahuele fuego. Entonces hay muchas cosas que el pueblo no se da cuenta. Sí. No sabe la lucha constante, permanente, diaria que nosotros tenemos. Yo tengo 43 años de estar metido en este negocio. Y desde que entré, desde que comencé en 1980, me doy cuenta de que el transporte viene el reclamo por esto, por el mal servicio. Sin embargo, se han dado pasos trascendentales. Se han dado pasos desde el 80 hasta esta fecha. Yo recuerdo cuando yo comencé con mi primer bus para la universidad, un busito trompudo. Ajá, y fui modernizándome, comprando ñatas y todo. La inversión se hace, pero también la inversión en llantas se deprecia y hay que estar renovando. No es como otros negocios que usted los instala y ellos solo se van pagando, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas y responsabilidad del gobierno para esa respuesta de este ciudadano que dice esas cosas, y yo quiero aportarle algo más. La persona que lucha en la vida, se destaca en cualquier negocio que sea, tiene mucho derecho a que sus hijos estudien bien, anden en carros si se puede. Yo como propietario de mis unidades, vivir en una buena casa modesta, dormir en una buena cama y levantarme temprano a que me sirvan el desayuno porque me lo merezco. Entonces, esas son las cosas que un ciudadano luchador, pero no, aquí el pueblo lo quiere ver a uno con una llanta en el lomo y un overol lleno de grasa. Y no, hombre, si uno tiene derecho a vivir modestamente después de la lucha de 43 años que yo pensé, miren, que a esta altura les digo a mis hermanos, ya iba a estar yo en una hamaca soltándome. Y qué diablo, más bien toca más difícil que cuando comenzamos. Trabaja más ahora que antes, ¿va? Sí, hombre. Vamos con más mensajes. Vamos a darle lectura a los mensajes para luego pues darle el paso a Wilmer. Los transportistas dicen no entienden, el gobierno debe ya empezar a brindar por su propia cuenta el servicio de transporte. A pesar del accidente del bus, siguen manejando de forma peligrosa, poniendo en riesgo a los usuarios. Sigue la música fuerte, siguen los asientos en mal estado, nos dice otro televidente. Dice, el Trans 450 no está operando porque ustedes los transportistas junto a la corrupción del país se unieron porque no les beneficiaba. Es lo que dice. Bueno, don Wilmer ya había aclarado, pero después le vamos a hacer. La solución es eliminar esos buses como mínimo dentro de la ciudad. El 90% de los conductores de esos buses o mareros no tienen ni el más mínimo respeto al conducir, donde subir o bajar pasajeros, conducir fuera de la ley. En las principales ciudades de Centroamérica no hay buses atravesados en medio de las calles. Es lugar de cambiarlos por transporte renovable como Ciudad de Guatemala, San José de Costa Rica y El Salvador. Wilmer. Bueno, yo creo que uno hay que aprender a escuchar a los usuarios, porque de ellos nos debemos. Al final sí los entiendo, porque con el transporte es con lo único que el pueblo hondureño se puede desahogar. Porque si hablan de un gobierno no se lo permiten hablar. Ustedes son el pushing back. Sí, nosotros somos el pushing. De los gobiernos no se les permite hablar. De empresas, de algunas empresas privadas no hablan. Aquí hay empresas extranjeras que han venido a hacerse millonarios y se llevan el dinero y tranquilo, parte sin novedad. Aquí han habido gobiernos que han gastado más de 10.000 millones en seguridad y la inseguridad sigue el día de hoy y no pasa nada. Han venido empresas colombianas a cobrar la luz, se han hecho millonarios y no pasó nada. Le cobran lo que quieren al pueblo hondureño y el pueblo hondureño tranquilo. Pero yo he aprendido a mi corta edad a escuchar. Pero también hay que entender algo. Y hay algo que hay que decírselo al pueblo hondureño. No es culpa del sector transporte que tengamos un nivel tan alto de personas que no hayan podido estudiar en esos barrios y colonias. No es culpa del sector transporte, es de los gobiernos. Y que el día de hoy, esas personas que no estudiaron y que ni el gobierno ni las otras empresas privadas les dan oportunidad de trabajo, entonces los que nos quieren decir que nosotros como sector transporte, a esos hondureños los tenemos que desplazar. ¿Ustedes no discriminan a nadie? No discriminamos a nadie. Y eso se lo quiero decir claramente. Hoy, por hoy, debemos mejorar
las personas que andan en el transporte. Pero lo primero que nosotros vamos a hacer es tratar de rescatar a los que andan ahí. Deberían de haber también programas integrales con el transporte, con IAFA, con el mismo tránsito, el IHTT, para ver cómo rescatar. Entonces aquí estamos que aquí nadie puede regenerar. Entonces hay que dejar a los hondureños pobres que no tuvieron la oportunidad de tener una buena escuela o de estudiar, porque muchas veces en los barrios no hay ni escuelas. Hay una escuela para 200 alumnos y en ese barrio de Colonia hay 500. Entonces eso es lo que nos quieren pedir. Pero entendemos que se desahogue el pueblo hondureño, pero tampoco nosotros no vamos a menospreciar a cada hondureño humilde que quiera rescatar, que quiera regenerar y quiera trabajar en el sector transporte. Y esto sí lo quiero decir claramente, licenciado. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros usuarios. Hoy estamos haciendo algo para tratar de prevenir lo que está pasando en la calle. Hoy estamos terminando de instalar en esta semana un call center del sector transporte, que empezaremos la próxima semana a pegar stickers dentro de nuestras unidades donde tendremos un call center, donde la gente puede denunciar, porque tampoco vamos a permitir que se ofenda las groserías o las locuras que pueden andar en el transporte público, y nosotros vamos a vista y paciencia, no vamos a hacer nada. Sí lo vamos a hacer. Y también la próxima semana le haremos llevar también un comunicado público, donde el sector transporte está solicitando a todo aquel hondureño, mayor entre 21 y hasta 60 años, que pueda manejar, que pueda leer, que pueda escribir, y que quiera certificar para manejar en nuestras unidades de transporte, para certificarlo antes de implementarlo y ponerlo a través de nuestras unidades, lo vamos a hacer también, ya lo estamos haciendo. Le enviaremos también el comunicado a usted. No, y estaríamos cubriendo también, porque yo creo que eso se trata de eso. Porque hay que el compromiso, pero también queremos ver los compromisos del Estado. Queremos ver qué se hizo la Fuerza de Tarea de Seguridad del Transporte. Hay una Fuerza de Tarea exclusiva para el transporte. ¿Dónde está? Que también la implementen. Que también el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que ya se deje de ese discurso político, que ponga a trabajar, que nos demuestre el día de hoy y que haga público hasta dónde está el tema de modernidad y dónde está el modelo de negocio para que nosotros dejemos del bono compensatorio para modernizar. Esa es la voluntad, que nos muestren el modelo de negocio, porque no lo han mostrado, solo lo dicen por los medios. Entonces ahí vamos a demostrar que cada quien quiere hacer su parte. Aquí no se trata de buscar... Porque el tiempo se nos ha agotado, pero solamente para remarcar 2 puntos. Ustedes a partir de mañana, de la próxima semana, ya comienzan a tomar medidas en el sentido de que ya van a poner un call center para denuncias y para llevar un monitoreo. Van a hacer un proceso de certificación de los conductores de los autobuses, y yo lo felicito, porque al final eso es lo que quiere la ciudadanía hondureña, esa seguridad de no sentirse amenazado, pero también emplazan al gobierno. Así es. Ustedes emplazan al gobierno para que les den el modelo económico de esta modernización. Sí, si usted me dice, déjeme tanto, pero ¿quién lo va a invertir? Que nos lo demuestre y que lo haga público. O que lo privado, que lo enseñen. Pero tampoco podemos andar con un discurso político, queriendo quedar bien con la presidenta, con palabras. Yo creo que aquí tenemos que ponernos todos nuestro granito de arena y hacer hechos, hacer las cosas. Cada quien tiene que hacer su parte. Nosotros como sector transporte vamos a hacer nuestra parte. Y yo espero y confío en Dios que verdaderamente el IHTT haga lo que la presidenta le puso a hacer. La presidenta, nosotros tenemos bien claro, y el presidente Zelaya, que quieren un tema de modernidad, pero ya que se dejen de andar con el discurso. Ahí les dijo la presidenta al IHTT, bueno, en 6 meses tienen que tener un censo de todos los usuarios de transporte para darles directamente a ellos el bono compensatorio. Hasta el día de hoy no lo tienen, entonces ya hay que cambiar el discurso, hay que empezar a actuar, hay que empezar a hacer las cosas. Ya no podemos andar en los medios de comunicación. En los medios de comunicación no vamos a resolver nada. En una mesa de trabajo que vamos a resolver, donde nos tenemos que poner metas. El sector transporte, también el IHTT y los otros componentes. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. ¿Su palabra final es, don Jorge? Sí, bueno, en primer lugar, Emita, mil gracias por tenerme en su gustado programa. Quiero decirle de que nosotros queremos impulsar a lo mejor, pero para eso se requieren de autoridades capaces en el Instituto del Transporte. Pero lo que tenemos ahí es de repente un atajo de gente que llega ahí a la oficina, pero que no ejecuta las obras como debe de ser. Sí, bueno, tenemos un poquito de fallas, pero ya estamos finalizando. Eso no debe de suceder de jamás. Desde que yo le agradezco infinitamente y le pido
las disculpas, no que cumplirlo con mi familia. Sí, es que se nos va cortando, pero bueno, nosotros estamos abiertos porque nosotros realmente lo que queremos es el bienestar del pueblo hondureño y nosotros los vamos a acompañar la próxima semana en esos cambios que ustedes están anunciando, porque al final lo que queremos es un buen servicio para la ciudadanía, Wilmer. Y que nos estén informando porque eso es lo que queremos, un buen servicio para la ciudadanía, que la gente se sienta segura de subirse a un autobús de transporte colectivo. Muchísimas gracias a Wilmer Calix, muchísimas gracias a Jorge Lanza por habernos escuchado y a ustedes televidentes por su sintonía, por su consulta, porque a veces uno tiene una visión, pero es el usuario del transporte el que debe de decir, no nos gusta, que necesitamos ese intercambio también, porque eso es muy importante, que ojalá pues las autoridades, después de estos retos y que se han hecho aquí en Diálogo de Impacto, pues lo que queremos es que se sienten a dialogar, que se sienten en estas mesas de trabajo, que se reactive esta fuerza operativa de seguridad en el sector transporte, porque eso es lo que queremos, seguridad para nuestros usuarios, dentro y fuera de las unidades. Así que así llegamos al final de Diálogo de Impacto y los invito a que me sintonicen mañana justamente en punto de las 7 de la mañana, pero ya está lista Ani y Ana con toda la información del momento en Hola Honduras. Así que continúen con nosotros y yo, si Dios quiere, les espero mañana. Hasta mañana.